En un video previo expliqué lo que es una ecuación diferencial exacta, cómo se define, cuáles son las condiciones que una ecuación diferencial debe cumplir para ser exacta y cuál es el procedimiento de solución. Voy ahora en este video a aplicar ese conocimiento a la resolución de dos ecuaciones diferenciales exactas que he seleccionado. Esas ecuaciones, cabe mencionar, las he seleccionado del libro de ecuaciones diferenciales de Denis Sill, el capítulo 2 del tema que tiene que ver con ecuaciones diferenciales de primer orden y en particular de la sección que trata de ecuaciones diferenciales exactas. Vamos a ver la primera ecuación. La primera ecuación que tenemos aquí es x por la derivada de y respecto de x igual a 2xe a la x menos y más 6x cuadrado. Esa ecuación diferencial que está ahí. Bien, lo primero es recordar cuál es la forma en la cual debe escribirse una ecuación diferencial para probar si es exacta. Una ecuación diferencial debe estar dada de la forma m de xy, de esa forma diferencial de x más n de xy diferencial de y igual a 0. Esa es la forma como debemos escribir la ecuación para primero probar si es exacta y si lo es, resolverla por el procedimiento ya discutido. Entonces, la ecuación dada no está puesta en esa forma. Lo primero es escribirla de esa manera. Si lo escribimos de esa manera, nos va a quedar entonces x diferencial de y igual, y aquí voy a escribir entre paréntesis, 2x a la x menos y más 6x cuadrado diferencial de x. Reescribiendo para igualarla a 0, lo que tenemos entonces es 2x a la x menos y más 6x cuadrado diferencial de x, y este pasa al otro lado, menos x diferencial de y igual a 0. Y ahora sí, la ecuación está escrita en la forma que necesitamos. Y podemos entonces identificar la m de xy como esta parte que acompaña al diferencial de x, o sea, 2x a la x menos y más 6x cuadrado, y la n de xy como lo que acompaña al diferencial de y, que es menos x. Y ahora debemos probar si la ecuación es diferencial exacta. Para eso la parcial de m respecto de y debe ser igual a la parcial de n respecto de x. Si hacemos la parcial de m respecto de y, vemos que eso es menos 1. Y si hacemos la parcial de n respecto de x, vemos que es menos 1. Como esas dos parciales son iguales, la ecuación es diferencial exacta. Y podemos entonces ahora aplicar el procedimiento para resolverla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar la f de xy. Y la f de xy la vamos a encontrar como la integral de la m de xy. Y la m de xy es esta expresión que tenemos aquí. 2x a la x menos y más 6x cuadrado. Eso que está ahí, diferencial de x. Y a eso le sumamos una constante que hemos explicado en el procedimiento que puedes ver en un video previo, que le vamos a llamar g de y. Esa es la forma como se comienza a resolver una ecuación diferencial exacta. Por tanto, si hacemos esta integral, nos queda que la f de xy es igual. Y aquí voy a tener 2 por la integral de xe a la x. La integral de xe a la x es xe a la x menos e a la x. Entonces lo vamos a poner aquí. Eso me da xe a la x menos e a la x. De esa manera. Luego tengo la integral de menos y. Y aquí lo que voy a hacer es, voy a tener menos y por x, porque tengo la integral de menos y diferencial de x. Y luego tengo la integral de 6x cuadrado. La integral de x cuadrado es x al cubo sobre 3. Con el 6 me queda entonces 2x
al cubo, porque el 3 se elimina y a eso le sumo la g de y. Esa es la f de xy. Y mi tarea ahora es encontrar a la g de y. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos ahora es esa expresión que ha resultado ahí, la vamos a derivar respecto de y la vamos a igualar a la n de xy. Cuando yo derive esto respecto de y, lo que me queda es la parcial de f respecto de y, que es justamente la n. Entonces, aquí voy a tener estas expresiones derivadas respecto de y son 0. Tengo 2x a la x, no depende de y, menos 12 a la x, no depende de y, y aquí queda, derivado respecto de y, me queda simplemente menos x. Entonces, esto es menos x, esto es 0, más g' de y eso, que reitero, lo que estoy haciendo es la parcial de f respecto de y, es eso lo que me da, eso lo voy a igualar a n, que es menos x. Una vez que hago eso, debo despejar a g' de y, o sea, obtener g' de y. Por tanto, de aquí yo veo que g' de y es igual, y aquí lo que voy a tener, este menos x va al otro lado, se elimina, y eso es igual a 0. Si la derivada de g' de y es 0, eso quiere decir que g de y es una constante. Entonces, g de y es una constante que le voy a llamar a. Y ese valor de esa constante es el que vamos a sustituir aquí, e igualamos a una constante arbitraria y hemos resuelto la ecuación. Por tanto, me queda que la f de xy es igual. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tengo 2xe a la x, es este término, menos 2e a la x, aquí tengo menos yx más 2x al cubo, y a eso le voy a sumar la g más a, que es una constante, y eso lo voy a igualar a una constante arbitraria c. Y por tanto, la solución final de la ecuación diferencial, la solución general, la vamos a escribir como menos yx, voy a escribir ese término primero, más 2xe a la x, menos 2e a la x, más 2x al cubo, y esta constante la paso al otro lado, pero sea una constante arbitraria, le sumo una constante, sigue siendo una constante arbitraria igual a c. Y esa es la solución general de esa ecuación diferencial. Fíjate que en la solución general ya no escribimos la f, simplemente escribimos esa parte que está ahí. Hemos resuelto ahí entonces la primera ecuación diferencial que tenemos ahí. Bien, vamos entonces ahora a resolver la segunda ecuación diferencial que hemos seleccionado aquí. Si nos fijamos, esa ecuación diferencial ya está en la forma m de xy, diferencial de x, más n de xy, diferencial de y igual a 0. Ya viene dada en esa forma, no hay que hacer nada. Simplemente entonces lo que tenemos es que identificar la m de xy como lo que acompaña al diferencial de x, que es la tangente de x menos el seno de x, seno de y, eso es, y el n de xy como la expresión que acompaña al diferencial de y, que es el coseno de x, coseno de y. Eso es lo que tenemos. Y entonces, una vez que tenemos identificado la m y la n, debemos comprobar si la ecuación es diferencial exacta. Para eso vamos a verificar si la parcial de m respecto de y es igual a la parcial de n respecto de x. La parcial de m respecto de y, esto es 0, la derivada del seno es el coseno, entonces me queda menos el seno de x coseno de y. Y la parcial de n respecto de x, la derivada del coseno es el menos seno, entonces me queda menos seno de x coseno de y. Como vemos, esas dos derivadas parciales son iguales, comprueban que la ecuación es diferencial exacta. Ahora debemos entonces encontrar la f de xy, que la vamos a encontrar como la integral de la m de xy más una constante que es una función de y. Entonces vamos
hacer la integral respecto de x de la tangente de x menos el seno de x, seno de y, eso diferencial de x sumándole una función de y. Y bien, la integral de la tangente es menos el logaritmo natural del coseno. Entonces tenemos aquí que la f de xy es igual a menos el logaritmo natural del coseno de x. Y por otro lado aquí tenemos seno de x, seno de y, eso lo vamos a integrar respecto de x. Bueno, el seno de y es constante para fines de esta integración. Y la integral del seno es el menos coseno, pero con este menos que tenemos ahí me va a dar más. Entonces me va a dar más coseno, ¿no? Vamos a escribirlo bien aquí, coseno de x, seno de y. Así da la integral y a eso le sumamos la g de y. Eso es lo que tenemos que hacer. Una vez que tenemos eso, lo que vamos a hacer es derivar respecto de y e igualarlo a n, a esa expresión que tenemos ahí. Entonces, voy a tener la parcial de f respecto de y. Cuando yo derive esto respecto de y, esto es 0. Aquí tengo coseno de x, seno de y. Estoy derivando respecto de y. La derivada del seno es el coseno. Entonces me va a quedar coseno de x, coseno de y. Y aquí me queda más g' de y. Pero como la parcial de f respecto de y es igual a n, eso lo vamos a igualar a esto que tenemos aquí. A coseno de x, coseno de y. Y ahora debemos despejar g' de y. Nos queda claro que como estos dos términos son iguales, g' de y es igual a 0, lo cual implica entonces que g de y es igual a alguna constante que vamos a llamar a. Y una vez que he obtenido a g de y, esa expresión de g de y la sustituimos aquí, en el resultado de haber integrado la m de xy. Entonces nos queda que la f de xy es igual a menos el logaritmo natural del coseno de x más el coseno de x seno de y, coseno de x seno de y, más g' de y, que es una a. Y eso lo vamos a igualar a una constante arbitraria que llamamos c. Y finalmente entonces escribimos que la solución general de esa ecuación diferencial es menos logaritmo natural del coseno de x más coseno de x seno de y. Esa constante pasa al otro lado, sumada a la constante arbitraria, sigue dando una constante arbitraria c, y eso lo igualamos a c. Y esa que está ahí es la solución general de esa ecuación diferencial exacta que tenemos ahí. Bien, entonces resuelto aquí dos ecuaciones diferenciales exactas, he mostrado el procedimiento, ecuaciones que como te mencioné al inicio, he seleccionado del libro de Dennis Seale, el libro de ecuaciones diferenciales, del capítulo 2, donde se trata de ecuaciones de primer orden, en la sección en particular de las ecuaciones diferenciales exactas. Espero pues que te haya parecido interesante el procedimiento que te he mostrado aquí, que sea útil si estás llevando este curso, pues este tipo de ecuaciones son un tema obligatorio a aprenderse en los cursos de ecuaciones diferenciales.